Bienvenido de nuevo. Hoy vamos a usar nuestra llave PGP de autenticación, para acceder remotamente a otra computadora ubicada, por ahora, en nuestra propia red local. SSH significa Shell, seguro. SSH es un protocolo de comunicaciones que te permitirá acceder, controlar, y modificar, un servidor remoto a través de Internet. Su característica más importante es que la comunicación entre computadoras está encriptada, lo que significa que SSH es adecuado para usarse en redes inseguras. La computadora que inicia una conexión SSH, la llamaremos cliente. Y la computadora a la que se accede, la llamaremos servidor. Verás que cuando accedamos remotamente a una computadora desde un terminal, estaremos a efectos prácticos iniciando una sesión en esa computadora. Haremos esto usando dos métodos de autenticación. Autenticación basada en contraseña y autenticación basada en criptografía de clave pública, con la llave PGP para autenticación en nuestra YubiKey. Así que hoy voy a usar dos computadoras. Mi Linux Ubuntu personal, que usaré para iniciar conexiones SSH, y una segunda máquina que desempeñará el papel de servidor. Esta segunda computadora debería ejecutar idealmente Linux Ubuntu, o cualquier distribución basada en Debian. En mi caso, usaré una Raspberry Pi con un servidor Linux Ubuntu recién instalado. Un servidor Ubuntu es básicamente una versión ligera de Ubuntu, sin entorno gráfico ni escritorio. La interfaz está optimizada para ser controlada de forma remota. Pero tú puedes usar un Linux Ubuntu normal si lo deseas. No verás ninguna diferencia. Entonces, conecta ambas computadoras en la misma red local. Y comencemos con el servidor. Estoy en un servidor Linux Ubuntu. En una Raspberry Pi con una pantalla y un teclado conectados. Iniciaré sesión como el usuario predeterminado. Ubuntu. Estoy dentro. Verifiquemos que efectivamente estoy en un sistema operativo Ubuntu, en una Raspberry Pi. Entonces, si quiero conectarme por SSH a esta computadora, tengo que asegurarme que el paquete OpenSSH servidor está instalado. Yo ya lo tengo, pero puede ser diferente en tu caso. Lo puedes instalar con el siguiente comando. El archivo de configuración de SSH está en etc ssh. Puede o puede que no tengas un directorio de datos SSH en tu casa. Resulta que yo tengo uno, pero el único archivo que existe, llaves autorizadas, está vacío. Podría eliminar ahora mismo mi directorio de datos de SSH, y no habría ninguna diferencia para lo que voy a hacer a continuación. Por ahora, tan solo necesito saber una cosa acerca de este equipo para poder acceder a él mediante SSH. Su dirección IP en la red local. 192.168.1.118. Cerraré esta sesión y mantendré el servidor en funcionamiento, mientras paso a mi Linux Ubuntu personal. Estoy en un entorno de escritorio, en mi PC con Linux Ubuntu. La computadora cliente. La mayoría de distribuciones Linux traen un cliente SSH preinstalado por defecto, pero no el servidor SSH. Probablemente tampoco tendré un directorio de datos para SSH. Estoy listo para acceder al servidor mediante SSH. Abriré una nueva terminal. El archivo de configuración SSH del servidor que te mostré hace un momento, está configurado por defecto para aceptar conexiones SSH con autenticación por contraseña. Así que por ahora solo necesito saber la contraseña del usuario Ubuntu para iniciar una sesión mediante SSH. Escribe SSH, seguido del usuario, @ y el nombre del host.
que en mi caso es 192.168.1.118. Si esta es la primera vez que te conectas al servidor, escribe sí. Y ahora escribe la contraseña de inicio de sesión para el usuario Ubuntu. Estoy dentro. Fíjate en el indicador Bash en tu shell. Usuario Ubuntu. En Ubuntu. Ahora puedo controlar remotamente esta Raspberry Pi, que es donde acabo de iniciar una sesión. Cualquier cosa que pueda hacer iniciando una sesión directamente en el servidor, la puedo hacer aquí, desde el cliente. Puedo crear archivos en mi casa. Puedo actualizar el sistema, siempre que el usuario tenga permisos adecuados, por supuesto. Puedo instalar nuevo software. Etcétera. El propósito de tener dos terminales abiertas una al lado de la otra, es para que te des cuenta de lo poderoso que es SSH. En la misma pantalla tengo acceso simultáneo a dos computadoras diferentes. Estos dos equipos están físicamente a mi lado, en mi red local, pero pronto podrás hacer esto con computadoras ubicadas en cualquier parte del mundo. Voy a colocar cada terminal en su propio espacio de trabajo, y así poder tener una mejor vista. Es importante que sepas dónde Linux guarda los registros para los procesos de autenticación. En Ubuntu los encontrarás en var log. Echemos un vistazo a los registros en el servidor. Me interesa únicamente la salida del proceso SSH. En las dos últimas líneas, puedes ver un intento de inicio de sesión exitoso, desde esta IP, que pertenece a mi cliente ubicado en este PC. Ahora voy a cerrar la conexión SSH, e iniciaré una nueva. Te puedes desconectar escribiendo exit, logout, o simplemente presionando control D. Veamos los registros de nuevo. Tienes que aprender a leer estos resultados. Es esencial que puedas identificar los intentos de inicio de sesión exitosos y fallidos, así como las desconexiones. Acceder mediante SSH a una computadora, usando autenticación por contraseña, no es inteligente. Incluso si tu contraseña es larga y segura, puede ser forzada de manera bruta. Además debes de escribirla en un teclado, o pegarla en una terminal. Para mitigar todos estos riesgos de seguridad, a continuación usaré criptografía de llave pública como método de autenticación. El servidor tendrá mi llave pública, e iniciaré sesión demostrando ser propietario de la llave secreta de la que fue derivada. Esa llave privada, lo adivinaste, es nuestra llave PGP para autenticación, que se encuentra de forma segura en mi YubiKey. Pero no es tan sencillo. A pesar de que ambas llaves PGP y SSH son llaves RSA, están almacenadas en diferentes formatos. La buena noticia es que el agente GPG puede formatear llaves para que el proceso SSH las comprenda. Pero tendré que usar algunos trucos para conseguirlo. La variable de entorno, SSH_auth_sock, contiene la ruta al archivo socket de Unix que el agente SSH usa para comunicarse con otros procesos. Dado que GPG gestionará las solicitudes de autenticación de SSH, esta variable debe sobreescribirse con el nombre del archivo socket GPG que trata con SSH. El siguiente comando imprimirá en pantalla una lista de directorios y archivos sockets usados por el agente GPG. Si agrego este archivo al comando anterior, obtendré como resultado la ruta al archivo socket que me interesa. Ahora sobreescribiré la variable SSH_auth_sock.
comprobaré que la variable ha sido efectivamente actualizada. Resumiendo, si agrego la siguiente línea a mi archivo bash rc, me aseguraré de que cada vez que inicie sesión con mi usuario actual, todos los programas y shells estarán al tanto del nuevo valor de la variable. Añadiré un comentario. Mi sistema está listo para usar SSH con YubiKeys. Ahora configuraré el servidor SSH para autenticación por llave pública. El siguiente comando me permitirá iniciar sesión en una máquina remota. Es la forma más fácil de enviar una llave pública a un servidor al que puedo acceder mediante autenticación por contraseña. Este comando básicamente accede al servidor mediante SSH, y copia mi llave pública en el archivo, llaves autorizadas, en mi directorio de datos SSH. Lo comprobaré en el servidor. Recuerda que este archivo estaba vacío cuando lo encontramos por primera vez. El comando, SSH copy ID, ha escrito mi llave pública aquí. Insisto, esto solo se puede hacer si el servidor tiene habilitada la autenticación por contraseña. Si no es así, necesitas tener acceso físico al equipo para editar este archivo manualmente, o proporcionar tu llave pública a quien administre el servidor. Vuelvo a mi cliente. Ahora intentaré conectarme vía SSH al servidor usando mi YubiKey. Funciona. Desbloquearé la YubiKey. La YubiKey está parpadeando. Tengo que tocarla. He accedido con éxito al servidor con mi llave de autenticación PGP, albergada en mi YubiKey. Por cierto, el último campo detrás de mi llave pública en el archivo llaves autorizadas, es tan solo un descriptor. Si lo deseas, puedes cambiarlo o eliminarlo para evitar revelar el número de serie de tu tarjeta. Muy bien. Ahora me desconectaré, retiraré la YubiKey del puerto USB, e intentaré conectarme de nuevo. Fíjate que todavía puedo conectarme al servidor mediante autenticación por contraseña. Vamos a cambiar esto, y hacer que la autenticación mediante llave pública sea el único método permitido para iniciar conexiones SSH. Escribiré mi contraseña, y echaré un vistazo a los registros. Observa que la sesión SSH anterior se estableció usando autenticación por llave pública. Entonces, deshabilitemos la autenticación por contraseña para SSH. Esto se hace en el archivo de configuración del servidor SSH que te mostré antes. Ubicado en etc. SSH. Busca la línea que dice autenticación por contraseña. Y cámbiala a no. Guarda y sal. Ahora reinicia el demonio SSH para aplicar los cambios. Cada vez que cambies algún parámetro de autenticación, es muy importante mantener una conexión SSH activa mientras intentas volver a iniciar sesión desde otro shell en una ventana de terminal diferente. Esto evita que te bloquees de tu propio servidor en caso de haber cometido algún error. Así que no te desconectes hasta que estés seguro de que los nuevos cambios funcionan, o perderás el acceso. Te habrás dado cuenta de que ahora mismo tengo dos conexiones SSH independientes al servidor. Desconectaré una de ellas, e intentaré iniciar sesión sin mi YubiKey. No puedo. La autenticación de contraseña se ha deshabilitado con éxito. Ahora insertaré mi YubiKey y lo intentaré de nuevo.
Funciona. La desbloquearé. Y la tocaré. Ahora ya puedes usar la llave PGP de autenticación almacenada en tu YubiKey, para acceder mediante SSH a cualquier otra computadora. En el próximo episodio saldremos de nuestra red local. Y te enseñaré cómo acceder mediante SSH a un servidor ubicado en cualquier parte del mundo. A través de la red Tor.